con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, les recompense abundantemente en el nombre de Jesucristo. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Busque el profeta Isaías, capítulo 44. Y vamos a entrar a un tema o a un título de una enseñanza que es acordarme de dónde me sacó Dios. Amén. Y es acordarnos de dónde nos sacó Dios para poder despertarnos. Ayer les decía yo que compartíamos con nuestra pastora, una mujer muy espiritual, una mujer muy entregada a Dios, y hacía énfasis en eso. La iglesia está dormida, pastor. Además está en la palabra de Dios, ¿verdad? El Señor habla de que en los últimos tiempos es muy probable que la iglesia se duerma, y lo hablamos espiritualmente y aún físicamente. Y a pesar de que tenemos situaciones difíciles, situaciones pesadas de manejar, nosotros estamos en la obligación de no dormirnos. Hablamos espiritualmente, de seguir velando, de seguir orando, de seguir proclamando, de seguir creyendo. No es fácil en estos tiempos, no es fácil, pero hay que sobreponerse con Cristo Jesús a todas esas adversidades, a todas esas cosas difíciles, y lo hacemos a través de la fe. Isaías capítulo 44, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del poderoso Espíritu Santo de Dios, desde el principio del versículo 21. Dice así: acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Tomen asiento, por favor. Tomen asiento, y la enseñanza hoy, acordarnos para volver a Dios, acordarnos para despertarnos. Amén. Este capítulo 44 comienza diciendo en el versículo 1 algo importante. Ahora pues, está marcando Dios un tiempo. ¿Qué tiempo? Ahora. Y es ahora que Dios necesita a su iglesia aquí en la tierra. Es ahora que Dios necesita que la iglesia clame, que ore, que ayune, que marche firme hacia la victoria. Es decir, ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Y ahí nos identificamos los que estamos caminando en Cristo Jesús. ¿De qué nos debemos acordar? Que fue el Señor el que nos escogió. No nosotros a Él, sino Él a nosotros. ¿De qué nos debemos acordar? Que hubiera podido escoger cualquier otra persona, pero nos escogió a nosotros. El versículo 2 dice: así dice Jehová, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre. ¿Qué debemos acordarnos? Que el Señor eterno es nuestro hacedor y el Señor eterno es nuestro formador. Y no desde cualquier tiempo, desde el vientre. Qué lindo que a ti en lo humano, no sé qué habrá pasado, de pronto el papá o la mamá no estaban muy contentos de otro hijo, de otra hija, pero había un hacedor, había un formador que sí estaba contento. Un escogido o una escogida. Dice, el cual te ayudará. No se nos olvide que Él nos ayudará. Amén. Y no dice en qué tiempo, dice que en todo tiempo. Y en estos últimos tiempos no se nos puede olvidar que Él nos ayudará. Amén. Por lo tanto dice, no temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí. ¿Qué no se nos debe olvidar más? El versículo 3 dice: porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Amén. Y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Recibámoslo en el nombre de Cristo Jesús. Esto se ha vivido en Israel tal cual. Allá tendremos que estar algún día. Y dice la gente que ha podido ir y tener esa experiencia, que le muestran una foto de cuando eso eran unos peladeros
unos desiertos calientes y hicieron que se derramaran agua sobre esos sequedales, ríos sobre esa tierra árida, y hoy en día es tierra hermosa, tierra que fluye la leche y la miel. Cabe una pregunta aquí: ¿cuál es el sequedal que estás pasando en este momento? ¿Cuál es la tierra árida que tú quieres superar? ¿Cuál es esa sequedal y esa tierra árida? Nosotros sabemos perfectamente que no está bien estar en el sequedal y en la tierra árida. Porque en el sequedal y en la tierra árida no fluye la bendición, no fluye la oración, no fluye la convicción en Dios, no fluye. Por eso nosotros creemos que es necesario que acordarnos que es Dios el que nos dice que va a derramar agua sobre ese sequedal. Amén. Y si nosotros nos acordamos de eso, seguramente va a haber una esperanza. Sí, amén. Y si nosotros tenemos esperanza, es más fácil tener fe, y es más fácil guerrear en la fe que guerrear sin fe. Si nosotros nos acordamos que es Dios el que dice que va a enviar ríos sobre la tierra árida, sobre esa tierra árida del conflicto familiar, sobre esa tierra árida de los problemas económicos, es Dios el que lo va a hacer. También dice aquí que derramará de su espíritu. Tal vez esa es una de las promesas más bonitas que yo he podido recibir para mi vida y para mi casa. Amén. Porque su generación le interesa. Así es. Mi generación me interesa. Sus renuevos le interesan. ¿Cuántos aman sus renuevos? Amén. Amén, ¿cierto? Por eso uno ve esas abuelas metidas allá todo el tiempo. Porque terminan amando esos renuevos. Sea un niño, sea una niña. ¿Cierto? Y Dios da una promesa aquí: derramaré espíritu, derramaré sobre tu generación. Yo lo recibo para mis hijos, y dice: y mi bendición sobre tus renuevos. Qué tremendo es cuando alguien toma esta palabra y se dirige a Dios sabiendo que los hijos no están andando bien, no están andando en plenitud, y tal vez se toma de esta palabra y le dice: Dios mío, Señor eterno, en el nombre de Jesús te pido que derrames de tu espíritu, porque ellos hacen parte de mi generación. Que derramen la bendición del arrepentimiento y de la conversión sobre mis renuevos. Y el Señor lo hace. ¿Por qué lo hace? Porque está en la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios no va a traer nada para que vuelva vacío. Ustedes lo saben, que el propósito de Dios no es mandar una palabra vacía. El propósito de Dios es mandar la palabra y que la palabra ¿qué? Se cumpla. Cumpla su propósito. Bueno, ahí comienza a decir otras cosas del Señor hacia el pueblo. Pero le saca a la luz la confusión que tenía el pueblo. Es un capítulo muy complejo, pero le saca a la luz. Y en el versículo 8 vamos a ver por qué. Dice: no temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad, y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. Amén. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. ¿Por qué esto tan importante? Porque de todas formas ellos habían sufrido de esa confusión, de esa deslealtad. ¿Cuándo? Cuando conociendo un Dios verdadero y eterno en Abraham, en Egipto se dejaron contaminar de la idolatría. ¿Cómo sabemos que se dejaron contaminar de la idolatría? Por el momento, ¿se acuerda usted que Moisés se demoraba y no bajaba del monte? Y entonces llamaron a Aarón y terminaron dando oro para que Aarón y los que estaban ahí terminaron haciendo un becerro fundido de oro. Eso no fue casualidad. Aarón dijo que había salido un becerro fundido de oro, pero no fue casualidad, porque el becerro era un dios egipcio. Era un dios en esa región a donde iba, ¿cierto?
Aquí también estaban sufriendo de esa confusión y de esa desobediencia, buscando los dioses de la tierra de los amorreos, de la tierra de los cananeos. Por eso en el versículo 8, él en la parte final dice: no hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Y ahí nosotros tenemos algo poderoso para estar guerreando. Nuestra fe. Porque el Señor nos está hablando de acordarnos de Él, de acordarnos de lo que Él ha establecido, de lo que Él ha establecido, de acordarnos que somos escogidos, que somos formados por Él, de acordarnos que tal vez muchos no viviríamos a no ser que Él hubiera intervenido. Porque Él intervino, es que vivimos. Porque Él intervino, es que tenemos esperanza. Porque Él intervino, es que el Señor nos da milagros de esos pequeños y grandes. Y en el versículo 9 comenzamos a ver lo que les explicaba de esa parte oscura en la fe. Hablamos de los hijos de Dios, hablamos de Israel y de Judá. Una parte oscura había aquí, dice el versículo 9: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Qué tremendo versículo ese, ¿no? Anótelo usted ahí, escríbalo, subráyelo, porque a usted se le va a acercar gente que quiere adorar a Dios, quiere buscar a Dios, pero también confía todavía en ídolos, confía todavía en tallas de madera. Y usted con mucha sabiduría estudia estos dos versículos y dice: qué tremendo para hablarle a una persona de estos dos versículos. Volvámonos a repasar. Dice el 8: no temáis ni os amedrentéis. Muchas personas, ¿por qué buscan a Dios? Porque en el temor y en el amedrentamiento dicen: yo necesito que Dios me ayude, yo necesito que Dios me fortalezca. Y entonces Dios comienza a decir algo grande aquí: que no hay Dios sino Él. Qué lindo que usted le comparta. Mire, el mismo Dios dice que no hay Dios sino Él, que no hay otro fuerte, que no conoce ninguno, ¿cierto? Y había hablado de que los ponía por testigos. Ahora hace el contraste. Ahí entramos a manejar este versículo muy bien para nosotros. Dice: los formadores de imágenes de talla. O sea, él dice: hay un Dios que soy yo, pero hay otro por allá, hay otras cosas por allá, formadores de talla, que no soy yo. Qué lindo que está hablando el Señor ahí. Dice: todos ellos son vanidad. Entonces, que usted sepa eso para poderle enseñar a otros, como el mismo Dios dice: esas formadores de talla y esas imágenes de talla son vanidad, pasan, desaparecen, no tienen eternidad. Está hablando un Dios eterno. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Qué lindo que usted tome y diga: vea, señor don Pedro o don Ignacio o doña Nachita, que le esté, mire qué lindo usted, que usted vea que aquí Dios está diciendo que esas tallas son vanidad, y está diciendo que para nada es útil eso. Usted que está teniendo amedrentamiento o temor, no le es útil buscar eso. Usted tiene que buscar al Dios eterno que dice que solo es Él, y es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Dice: y ellos mismos son testigos para confusión de que los ídolos no ven ni entienden. O sea, los que hacen las tallas, las imágenes, saben que eso no tiene vida. Amén. ¿Qué es lo que ve y entiende? Lo que tiene vida, vida inteligente. El versículo 10 dice: ¿quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Ahí usted tiene elementos tremendos. Dicen: no, las imágenes no son útiles, para nada es de provecho, lo dice la Biblia. He aquí, versículo 11, que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados aún. Qué tremendo manejar eso.
El pueblo de Dios en ese entonces estaba sufriendo de esa confusión. ¿Se acuerda que encontramos la palabra confusión por allá metida? Porque los ídolos confunden, porque detrás de ellos hay demonios, hay espíritus que confunden. Nuestro Dios no es Dios de confusión. Nuestro Dios es Dios de orden, es de claridad, de luz, es de transparencia. Qué lindo es pertenecer a la familia de Dios. Porque nuestro Dios jamás nos envía algo para confundirnos. Es las mismas personas que le dan oportunidad a la confusión. Por eso es tan importante estar orando, clamando, leyendo, conociendo la voluntad de Dios, porque es la forma que se sabe cuál es la voluntad de Dios para que no haya confusión. Y vamos a dar el salto, ahí habla un poco ya de los artífices de imágenes. Pero luego volvamos al versículo 21. Dice, acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres, yo te formé. Amén. Siervo mío eres tú. Amén. Israel, no me olvides. Cuando yo me acuerdo, cuando alguien se acuerda que es siervo de Dios, cuando alguien se acuerda que es Dios el que lo ha estado formando, cuando alguien se acuerda que es Dios el que lo escogió, el que lo ayuda, muy probablemente no puede olvidar a Dios. Y nosotros no podemos olvidar a Dios, ni ahora ni para prepararnos para la eternidad. No podemos, ni debemos. En estos tiempos en que se habla de las guerras, de los rumores de las guerras, de los movimientos políticos, de las posibilidades políticas, de las carestías, porque eso impacta a la humanidad, las carestías, la subida de los precios. En este tiempo es cuando más tenemos que acordarnos de Dios y no olvidarlo. Por eso se asombra ver un ayuno vacío. Por eso se asombra ver un domingo, que es día del Señor, donde mucha gente diga, no, es que tengo la reunión con tal, es que tengo la reunión con esto otro, es que tengo que vender. Yo digo, si en un momento dado a una persona de salud toca una enfermedad, ¿qué irá a hacer esa persona? Dirá, ¿los millones que vendí me salvarán? ¿Los millones que hago me restaurarán? Y a veces ellos dicen, a ver si el pastor viene y me da a mí. El pastor no, pero Dios sí. Amén. Dios. A ver si en la iglesia saco para el mercado. Si viene y le pide al Señor, sí le da al Señor. Por eso el Señor dice, el 22, yo deshice como una nube tus rebeliones. Aleluya. Y como una niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimo. Amén. Detengámonos ahí en un momento, por favor. Usted se da cuenta que esto es para Israel, es para Judá y es para nosotros. Porque muy probablemente al Señor llegamos con rebeliones y pecados. Sí, amén. A excepción tal vez de los que nacieron niños, pero en algún momento uno que nació niño evangélico, niño cristiano, puede también ser rebelde y pecador. O sea que concluimos que realmente de esta lista casi nadie se salva, solo el Señor Jesucristo. ¿Cuál lista? De ser acusado o de una rebelión o de un pecado. Qué linda oportunidad que tuvimos de llegar a Él, de pedirle perdón a Él. Bendecimos los que nos evangelizaron, amén, los que nos predicaron, porque nos empujaron al camino para conocer a Dios. Sí, amén. Y en ese proceso de conocer a Dios, ¿cierto? La palabra nos empezó a confrontar. Qué lindo momento cuando la palabra de Dios nos empezó a confrontar, ¿no le parece a usted eso? Y que uno allá en su interior comenzaba a pensar, decía uno, uy, sí, soy un rebelde, he sido un pecador. Y qué lindo cuando la misma palabra de Dios nos enseña, pues el Señor quiere redimirte. Y es que entregues tu vida a Jesús de Nazaret como Señor, como Salvador. Y eso lo hicimos nosotros.
Y el Señor nos dice, acuérdese que usted tenía rebeliones, que usted tenía pecados, pero soy yo el que los deshice. Soy yo el que los quité. Soy yo el que te redime. Cuando uno se acuerda de eso, le tiene que producir un avivamiento, una vida interior, desear buscar a Dios, desear corresponderle a Dios. Amén. Amén. ¿Cómo se le corresponde a Dios? En obediencia, en amor, en servicio. Por favor, ayúdanos. ¿Cierto? En obediencia, en amor, en servicio. ¿Cómo se le corresponde a Dios? El 23 dice, cantad lores los cielos, porque Jehová lo hizo. Amén. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Porrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Amén. ¿Qué es redimir? Rescatar. Esto lo vivimos, a mí me aterra ver cosas. Alguna vez pasó por aquí un ministro de alabanza y tuvimos la bendición, mientras él quiso, fue un hombre consagrado, de hacer una salida y terminamos por allá en un lugar aquí cerca, Hierbabuena, muy hermoso. Entonces ese día oramos, yo no sé, el pastor Jesús nos acompañó ese día, ¿no? Hay que invitarlo, pastor, hay que invitarlo, le gusta echar caminatas. Bueno, ese día empezamos a orar, yo le dije a este joven, toca la guitarra y canta. Y entonces los árboles, sin haber viento, comenzaron a mecerse así. Y él mismo se aterró que no había viento, pero que los árboles se mecían así. Y me preguntaron por qué. Le dije, eso está en la palabra de Dios. Vuélvalo a leer, mire. Cuando se valora, cuando se acuerda uno de la obra de redención, que no es poca cosa. La obra de rescatar a la humanidad no es poca cosa. La obra de enviar a Jesús de Nazaret no es poca cosa. Tanto que dice, cantad lores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. O sea que los ángeles del cielo cantan, exaltando el amor y la misericordia de Dios hacia la humanidad. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Por eso a usted no se le extrañe que en este último tiempo vaya tal vez al campo, vaya a algún lado y oiga desde abajo, desde la profundidad de la tierra, algo así como aleluya, alabado sea Dios. ¿Por qué? ¿Porque lo digo yo? No, porque está en la palabra de Dios. Y escuche la razón por qué ese día se movieron los árboles. Prorrumpid montes en alabanza. Aleluya. Bosque y todo árbol que en él está. ¿Se da cuenta? Qué maravilla. Que es bíblico. Y yo le dije, eso está en la Biblia. Yo me aterro que una persona viendo y experimentando eso vuelva atrás. Guarda, Señor, guarda. ¿Qué hizo? No se acordó de Dios. Y es terrible porque usted sabe que el Señor le dice, acuérdate que fui yo el que quité las rebeliones y el que quité los pecados, como diciendo, con rebeliones y pecados jamás hubieses podido ser rescatado. Amén. Luego dice, porque Jehová redimió a Jacob. Por eso hay que alabar a Dios, por el solo hecho de conocer a Cristo hay que alabar a Dios. Y en Israel será glorificado. Acordémonos del proceso de Dios en nosotros. ¿Cierto? Qué valioso es. Porque ese es un proceso. Mire, no es un accidente que su papá y su mamá se hayan conocido. Así es. No es un accidente que su papá y su mamá se hayan unido y en intimidad le hayan procreado a usted. Hombre o mujer sea el caso. Y lo vamos a ver por la palabra de Dios. Detrás de eso ya había un propósito divino. Entender eso es tremendo, ¿no? Dios mío, ya había un propósito en eso. Así dice Jehová tu Redentor,
el 24. Que te formó ¿desde dónde? Desde el vientre. Yo Jehová que lo hago todo. Amén. Que extiendo solo los cielos. Que extiendo la tierra por mí mismo. Acuérdate de Jehová tu Redentor. ¿Quién es el Redentor? El que nos redime. ¿Quién es el que redime? El que paga un rescate. ¿Quién vino a pagar un rescate por nosotros? El Señor Jesucristo de Nazaret. Vino a pagar un rescate por nosotros. Que te formó desde el vientre. No eres un accidente, ¿no? Amén. Una vez yo dije eso así, sin saberlo. Y una persona se me acercó al final de un culto. Me dijo, ¿puedo hablar con usted, pastor? Le dije, claro, puedo hacer una oración. Yo toda una vida, pues no supe bien si fue el papá o la mamá, no recuerdo. Me decían que yo era un accidente. Terrible. ¿Se imagina usted la carga con que esa persona vivió toda la vida? La frustración, el complejo. Pero cuando el Señor da la palabra y le dice a ella, no eres un accidente, no eres algo fortuito del encuentro de dos personas, desde el vientre te estoy formando. Soy hacedor tuyo que te formó desde el vientre. Usted observó que aquí les recuerda, es la segunda vez que lo dice, desde el vientre. ¿Qué nos acordamos o qué nos debemos acordar? Que el proceso de Dios con nosotros comenzó mucho antes que aún tuviéramos pensamiento de distinguir algo bueno o algo malo. Y si ese ser maravilloso, único Dios, se tomó eso, ¿por qué es? Porque tiene un propósito, un punto de salida y uno de llegada. El diablo aparece, ahí lo vimos en los versículos bíblicos. ¿Cómo va a aparecer? Pues obviamente metió a un pueblo santo, redimido, a buscar ídolos. Por eso aquí el 25 dice que deshago las señales de los adivinos. Amén. Y enloquezco a los agoreros. Sí, amén. Que hago volver atrás a los sabios y desvanezco su sabiduría. Qué tremendo. Eso está para subrayar, ¿verdad? Nos impacta eso. Se da cuenta que Dios está hablando de Redentor, que Dios está hablando de propósito, que Dios está hablando de salvación, pero él mismo destaca que se mueve el diablo. ¿Cómo se mueve el diablo? A través de señales que usan los adivinos, los brujos, las brujas, los hechiceros. Piden señales. ¿Para qué? Para confundir a los hijos de Dios. Y que el Hijo de Dios se canse de buscar a Dios. Y el Hijo de Dios muchas veces esté confiando o querer tener contacto con estas señales que hacen los del mundo, los brujos, los hechiceros. Enloquezco a los agoreros. Por eso usted se da cuenta que tanta gente que practicó tarot y fueron brujos y brujas, y tanta gente que practicó eso termina como locos. Porque aquí está en la palabra que Dios los enloquece. Que hago volver atrás a los sabios. ¿Cuántos sabios de sabiduría mundana hablan hoy en día? Que el país va a esto, que el país va a aquello, que las elecciones esto, que las elecciones aquello, que el mundo. Dice el Señor que hago volver atrás esa sabiduría y desvanezco su palabra, su sabiduría. Amén. El 26 dice, yo, el que despierta la palabra de su siervo. Aleluya. Entonces usted comienza a atar cabos. A mí me gusta usar mucho eso, ¿no? Esa frase, atar cabos. Nunca entendí de dónde venía, parecía que venía de los marinos, ¿no? De España, eso de atar cabos. Nunca entendí, pero le queda uno atar cabos para que algo se haga bien. Dice, yo el que despierta la palabra de su siervo. Entonces usted comienza a darse cuenta que parte de acordarse de Dios que tenemos que hacerlo tiene que ver con
despertar. Y estamos hablando que Dios está mandando mensajes que la iglesia está dormida. Y estamos mandando esta palabra hoy para que la iglesia comience a despertar. A despertar la palabra que Dios le ha puesto dentro. ¿Qué palabra nos ha puesto Dios adentro de nosotros? No solamente que nos va a bendecir, no solamente que nos va a ayudar, no solamente que nos va a sustentar, también nos ha dicho: ven y sígueme y toma tu cruz y acompáñame. También nos ha dicho: y predicarás este evangelio hasta lo último de la tierra. También nos ha dicho: clama a mí, yo te responderé. Enséñale a... Bueno, tanta palabra que nos ha puesto Dios, no solo de bendición, de prosperidad, sino nos dice: sigue adelante, no desmayes, enseña, levanta tu voz, clama, suplica, guerrea, no te avergüences del evangelio. Qué tremendo eso, ¿no? Porque yo no me avergüenzo del evangelio, y eso es para nosotros. Es como Dios diciéndonos: tampoco tú te avergüences del evangelio, tampoco tú te avergüences de declarar el evangelio, tampoco tú te avergüences de buscar la palabra de Dios. Amén, amén. Dice ahí en el 26: y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificadas. Amén. ¿Por qué se necesita que la iglesia despierte? Porque Él quiere enviar palabra, Él quiere hablar consejo, Él quiere habitar, que las iglesias estén habitadas, que las ciudades sean reconstruidas, que las familias sean reconstruidas en el amor en Cristo, que los ministerios sean reconstruidos y que las ruinas sean reedificadas. Que dice: a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. El 28, con eso vamos terminando. Que dice de Ciro: es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundada. Amados y amadas del Señor, hoy el Señor nos ha hablado en una profecía que muchos conocemos, de Isaías, que es un libro hermoso. Pero el Señor quiere que lo veamos no como solamente un conocimiento, sino como algo práctico. La iglesia está muy dormida, y usted y yo estamos procurando no dormirnos con ellos. Y hay que seguir, ser como ese clamor de la medianoche, ese grito del Espíritu de Dios a través de nosotros, para que la iglesia que despierte. Usted vio hoy, hay más relatos bíblicos de la bendición de que se despierte la iglesia. Dios no necesita despertarse porque Él vive despierto todo el tiempo. Somos nosotros los que tenemos que despertar y no dejarnos envolver de ese manto que hay hoy en día de adormecimiento, de pereza, de decaimiento, de derrota. Mire usted esos milagros sencillos que le dije en un supermercado. Cualquiera dice: pastor, pero son 30,000 pesos. No importa. Dijo una hermana: por favor. Sí, dijo Luzna. Dijo: sí. Sí. Es lo que significó. Es lo que Dios mostró, hizo en eso. Y lo podrá hacer mañana. Amén. Lo va a hacer mañana. Pero necesitamos estar despiertos y despertar a otros en el nombre de Jesús de Nazaret. Pónganse en pie, vamos a orar ya para terminar este tiempo de ayuno hoy, que es un tiempo de tremenda bendición. ¿No? Este ayuno no lo permeamos. Amén. Es un tiempo tremendo, pero es de tremendo. Y tenemos que creer que de este tiempo de ayuno sale gran bendición, respuesta, transformaciones, redención. Por eso nos lo seguimos guerreando hasta que Cristo venga. Padre, te damos gracias. Únase conmigo ustedes a orar, y ustedes que están allá en la transmisión, únase conmigo para decir: Señor,
despierta tu iglesia. Despierta tu iglesia de este letargo. Despierta tu iglesia de este adormecimiento. Despierta tus siervas que tienen en todo el mundo. Señor, tú necesitas tu iglesia despierta. No quieres una iglesia agotada. No quieres una iglesia derrotada. No quieres una iglesia fracasada. Tú quieres tu iglesia levantada. Tú quieres tu iglesia restaurada, reedificada. Tú quieres a través de la iglesia reedificar hombres, mujeres, familias, rescatarlas. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, damos gracias por esta palabra, porque así como prometiste en este versículo hoy que leímos, que derramarás tu Santo Espíritu. Pedimos que el domingo aquí en Colombia se derrame el Espíritu Santo y que deshaga las obras de los adivinos, de los agoreros, de los hechiceros, que ellos piensan en instalar el gobierno de las tinieblas, pero tú, a través del derramamiento del Espíritu Santo, lo que haces es que derramas tu gobierno y tu poder en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Amén y amén. Levanta las manos hacia el cielo de Dios y recibe la bendición del Padre eterno. Recibe la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret y recibe la bendición del Espíritu Santo de Dios, las bendiciones espirituales, las físicas, las económicas, las afectivas y las sentimentales. Que Dios les bendiga rica y poderosamente. Así estamos despedidos por este día. Dios les bendiga poderosamente.